La parashá número 1, parashá Bereshit, en el principio, y cómo se tradujo al español Génesis. Así se tradujo y va de Bereshit 1 hasta el 6:8. Esa es la sidra para hoy, es la porción para hoy. Este día hermoso de Shabbat que el Eterno nos ha dado con un clima aquí, en esta ciudad muy rico, bastante fresco. Entonces, qué bueno que el Eterno nos haya bendecido de esa manera. Para todos ustedes, bienvenidos, los que están allí, ¿verdad? Los diferentes sitios de Colombia, unos por allá en Villa de Leyva, otros en Cali, otros en Cúcuta, que el Eterno les bendiga grandemente. Y a todos los que van a estar escuchando esta parashá y este shiur, también les sea de mucha bendición. Vamos a hacer allí la bendición para estudiar las palabras de la Torá, y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemivotav betzivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de la Torá. Bien, he querido valerme de unas notas interesantes de un psicólogo que es el rabino, se llama Mordechai Schickman, sí, él es psicólogo, y he querido tomar allí unos apartes y enriquecer esos apartes, ¿verdad?, con mi propio parecer, mis propias opiniones, y así pues hacer de esta charla algo bastante nutritivo para todos, ¿sí? El título de este shiur es cómo asegurarnos de que las emociones negativas nos ayuden a mejorar, ¿sí? Y no a desalentarnos. Ese es el título. Cómo asegurar que las emociones negativas nos lleven a mejorar y no a desalentarnos. Entonces, vamos a ver aquí algunas introducciones, algunas cosas muy interesantes, y vamos a estar hablando acerca de la persona de Caín. Vamos a estar hablando de Caín, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué aprendemos de este personaje que encontramos en esta primera parashá de Bereshit. Bien, muchas personas tratan de evitar al máximo, todo lo posible hacen por evitar las emociones negativas, ¿sí? Hay muchos que no se quieren sentir tristes, muchos que no quieren sentirse nerviosos o frustrados, y tratan de ignorar todos estos estados emocionales, ¿no? Y a veces tratan de escapar a ellos o tratan de reprimir esos sentimientos negativos, ¿sí? Muchos. Y se buscan muchas formas, hay muchas formas de hacerlo, y ese es el común denominador de todos los seres humanos. Algunos, por ejemplo, se refugian en el licor, otro en los pasatiempos, ¿verdad? Los juegos, las películas, los deportes, etc. Otros en la droga, otros en el sueño, quien lo creyera, pero hay gente que prefiere estar dormida para no enfrentar la realidad de la vida, prefiere estar mucho tiempo dormida, ¿sí? O también buscan refugio en alguien que les dé como seguridad, ¿no? Entonces, esto hace el ser humano para reprimir esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos que lo llevan a la frustración, ¿sí? O a los nervios, ¿no? Tratan de escapar a todos esos sentimientos negativos de esa manera. Sin embargo, las emociones negativas pueden ser funcionales, o sea, pueden ayudarnos, ¿sí? Todos esos sentimientos negativos que tenemos, ¿verdad? Pueden ser, en vez de causar un daño, puede ser algo bueno, algo muy bueno, ¿sí? Y lo podemos hacer funcionales, vamos a ver, ¿sí? Podemos sacarle provecho teniendo inteligencia emocional. Digan conmigo allí, ¿verdad? Inteligencia emocional. Diga, yo uso inteligencia emocional. ¿Sí? Yo quiero que ya ustedes empiecen a usar estos términos porque es muy importante, ¿sí? Porque no escapamos a esta realidad. Entonces, necesitamos inteligencia emocional.
ellas nos proveen información importante respecto a cómo podemos relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con nuestro medio. Entonces, cuando usamos nosotros inteligencia emocional, estamos conscientes, ¿verdad?, en todo el tiempo de las circunstancias que nos ha llevado a tener tristeza, a estar frustrados, ¿verdad?, a pecar inclusive. Y entonces, allí podemos nosotros como sacar provecho de ello, sacar provecho, ¿sí? Entonces hay que mantener esa inteligencia emocional, tener esa razón allí activa, ¿no?, para poder nosotros analizar bien el caso, el momento, la ocasión, el medio que nos ocurrió, que nos aconteció y que nos trajo esa adversidad y nos mandó a ese estado emocional negativo. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de todas las diferentes reacciones, ¿verdad?, o los escenarios que nos presenta la vida. Sí, tenemos que estar muy conscientes, ¿sí?, de todo eso que se nos presenta, ¿no? Todo eso nos va a dar a nosotros información, todo eso nos va a dar a nosotros conocimiento, nos va a hacer entendernos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Entonces hay que estar allí pendiente de todas esas reacciones que tenemos en los diferentes escenarios que se nos presentan en la vida, ¿sí? O bien con personas, o bien con lugares, o bien con acciones que hemos cometido. Entonces es muy importante, ¿verdad?, tener en pendiente cómo nos sentimos al respecto. Ustedes saben, cuando se hace algo que está en contra de la voluntad de Akadosh Baruj Hu, entonces vamos a sentirnos mal. Tenemos que entender eso, ¿sí?, que vamos a sentirnos mal, vamos a tener cargo de conciencia, vamos a sentir dolor, vamos a sentir pena, de pronto nos deprimimos, de pronto nos sentimos frustrados, nerviosos, etc. Y hay que ver por qué llegamos hasta ese punto, por qué o qué ocasionó eso, ¿sí? Si fue una transgresión, si fue el ambiente, si fue algo que nos rodeaba, alguna persona, etc. Ser muy conscientes de ello y tratar de sacar el mejor provecho. Entonces, si las entendemos y las utilizamos de la forma apropiada, las emociones negativas pueden ayudarnos a volvernos personas más exitosas y significativas, ¿sí? Entonces, vea que todo eso lo podemos usar para bien, ¿sí? Tenemos que entender que Hashem está por encima del concepto del bien y el mal. Cuando digo eso es que Él puede usar el mal para el bien, ¿sí?, para el bien nuestro. Él puede convertir el mal en algo bueno para nosotros. Puede convertir una maldición en algo que sea una bendición. O sea, Él está por encima de todo y Él es todopoderoso y lo puede hacer. Entonces, debemos como meternos en ese nivel, ¿sí?, en ese nivel de pensamiento, ¿no?, de saber que si hay cosas negativas en mi vida, ellas mismas nos pueden catapultar al éxito, catapultar a ser mejores personas, ¿sí?, a ser personas exitosas, personas significativas. Vean ustedes, ¿ok? Pero todo esto obviamente depende de la memoria que hagamos de ellas, o sea, de todas esas cosas malas que nos han acontecido en la vida, de esos momentos donde nos hemos sentido deprimidos, tristes, nos hemos sentido frustrados, ¿sí? Entonces todo depende de la memoria que hagamos de ellas y la forma como la enfrentamos en el presente y futuro, ¿sí? Porque son cosas que de pronto pueden estarse presentando continuamente o pueden volver a repetirse. Entonces tenemos que mirar cómo nosotros nos enfrentamos a ellas, ¿sí?, y cómo vamos a sacarle provecho. Sin embargo, cuando no son sanas, las emociones negativas pueden alejarnos de nuestros objetivos. O sea, si mantenemos nosotros ante esos errores, ante esos pecados, ante esas faltas que hemos cometido, ¿verdad?, mantenemos allí esos sentimientos no sanos, ¿sí?, y de pronto sentimos la culpa y sentimos el remordimiento y eso perdura y eso está allí todo constantemente y nos atormenta, entonces esto puede alejarnos de los objetivos que tenemos en la vida, nos puede desviar de los objetivos que tenemos en la vida, ¿sí?, si no la sabemos enfrentar y tratar, ¿ok?
La depresión, la ansiedad y el enojo pueden ser demasiado angustiantes e impedir nuestra creatividad y nuestro crecimiento. Entonces, vean ustedes, hay personas que de pronto se quedan allí en la depresión, en la ansiedad, en el enojo. Todo esto puede hacer que se pierda esa creatividad, se pierda, ¿verdad?, el crecimiento espiritual que debemos tener. Entonces, esto puede hacernos perder el rumbo, nos puede hacer desviar del objetivo que tenemos en la vida e incluso nos puede hacer olvidar la Torah que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, podemos olvidarnos de la Torah, de las instrucciones que hemos aprendido. Todo esto puede acontecer cuando mantenemos esos sentimientos negativos, ¿sí? ¿No? Navegar, entonces, la línea divisoria entre las emociones sanas e insalubres es esencial. Saber allí hacer una línea divisoria entre ellas. Sin embargo, a menudo, pues obviamente eso cuesta alguna dificultad, pero hay que empezar a trabajar sobre ello. Hay que empezar a estar pendiente de cómo voy a manejar mis emociones, mis pasiones negativas, todo esto. Vamos a ver cómo vamos a empezar a manejar todo esto, porque esto tiene que servirnos, ¿sí? Lo malo que hay en nosotros tiene que servirnos para mejorar, ¿no? Vamos a ir entonces a analizar Bereshit, el pasaje que les dije acerca de Caín. Génesis 4 o Bereshit 4 del 3 al 5. Vea lo que nos dice. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Adonai una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Adonai miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó o se angustió mucho y su semblante decayó. Muy bien, vamos entonces a ver esta partecita, ¿verdad? Muy interesante. Nos dice aquí este pasaje de Bereshit. Cuando el Eterno prestó atención a la ofrenda de Caín, la Torá nos dice allí que estaba muy angustiado y que su rostro decayó, ¿sí? Adonai miró dice aquí que Caín se enojó, se angustió mucho y su semblante se decayó. ¿Ah? Queda claro que aquí se está describiendo dos factores psicológicos, pero no queda claro qué significa cada uno. Entonces vamos a mirar a ver, ¿verdad? Esa parte, porque está mostrándose aquí como dos estados. Primero, ¿verdad? Que se enojó o se angustió. Y segundo, que su semblante decayó. Entonces está mostrando allí dos factores psicológicos, y entonces vamos a ver ese proceso que hubo del uno al otro. Vamos a ver qué pasó de ese estado al otro. Vamos a ver. Y entonces, para ello nos tenemos que servir de nuestros sabios, de lo que ellos hablan al respecto. Y tenemos aquí el primero, que es Forno. Interpreta que angustiado se refiere a la envidia porque la ofrenda de su hermano había sido aceptada, y que su rostro decayó alude a sentir vergüenza por haber sido rechazado. ¿Sí? Otros comentaristas sugieren que la primera expresión se refiere al enojo y la segunda a la depresión. ¿Se ve? Interesante esto. Pero aquí hay algo interesante que trae el rabino Yeruhan Lebovich, ¿sí? En Dat Torah, ese conocimiento de Torah, en la página 26-27 dice: deja de lado el tema de cuáles son las emociones que experimentó y en cambio se dedica a distinguir entre la funcionalidad de las dos emociones. La funcionalidad, o sea, vamos a ver ahí la funcionalidad de esas dos emociones. Después de fracasar, es natural y sano seguir una emoción negativa. Eso es lógico. Cuando uno fracasa, cuando uno peca, cuando uno comete un error, pues es lógico sentir una emoción negativa. Uno siente frustración, depresión, tristeza, lo que sea. Sí, ya sea remordimiento o alguna de estas cosas negativas. Esa es la condición natural del ser humano, ¿sí? Al ir en contra, obviamente, de las instrucciones que el Eterno nos ha dado. Esta emoción negativa funcional representada en el versículo, ¿verdad?, por el hecho de que Caín estaba angustiado, puede motivarnos a mejorar nuestro comportamiento en el futuro.
Sin embargo, la experiencia emocional de Caín no terminó en la angustia, sino que se transformó en una emoción no sana. Dice, de su rostro. Dice allí que decayó. Entonces, vea que, bueno, lo primero, él sintió allí él sintió angustia, ¿verdad? Él sintió allí enojo. Y eso es normal. Hizo algo malo. No presentó lo óptimo, lo mejor a Hashem, y Hashem no miró eso con buenos ojos. Entonces, bueno, él se sintió frustrado, se sintió enojado, lo que sea. Bueno, ese estado allí debió haberlo utilizado para, bueno, caramba, yo hice mal esto, yo debía haber traído como algo mejor, una ofrenda mejor, ¿verdad? A Hashem, de lo mejor de la tierra, algo así, ¿verdad? Debía haber traído algo, bueno, muy importante, ¿verdad? Algo que haya producido la tierra y que haya sido con mucho sacrificio, ¿verdad? Ofrecerle eso en amor a Hashem. Debía haber pensado de esa manera, pero no, se dejó llevar por la frustración, el enojo, y entonces parece que pasaron días y su semblante decayó. O sea, él como que allí se estuvo dando golpes de pecho, latigazos en las espaldas, diciendo yo no sirvo para nada, yo no, ¿por qué estoy viviendo? ¿Para qué la existencia? Si Hashem no me acepta así. O sea, parece que estaba luchando con él mismo hasta que su semblante decayó. ¿Sí? Allí decayó, su rostro decayó. O sea, empeoró, no aplicó la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se angustió, porque se enojó y porque su semblante decayó. ¿Ven? O sea, no usó eso primero para mejorar, sino más bien se dejó llevar, sí, ya, Hashem me rechazó mi ofrenda y ya. Y en cambio a la de mi hermano sí la aceptó y entonces vea hasta dónde lo llevó a él, hasta llegar a maquinar la muerte de su propio hermano. Entonces, en vez de usar eso negativo para bien, para mejorar, se dejó llevar al punto de que su depresión, su tristeza, todo, lo llevó a pensar en acabar con la vida de su hermano. Aquí hay otro comentario del Rab Leibowitz, y dice que él argumenta que este es el camino de la inclinación al mal, ¿sí? Ella no solo desea hacernos caer, sino que quiere que nos quedemos abajo. En vez de que la emoción negativa lleve a mejorar, lleva al desaliento. Entonces, ese es la inclinación al mal, ese es el acusador, por decir así. Acuérdense que nosotros tenemos acusadores, ¿sí? Y que ellos están allí acusándonos constantemente delante de Hashem cuando hacemos algo malo. Y si no nos hemos arrepentido, si no hemos cambiado nuestra forma de pensar y usar eso negativo para algo positivo, entonces eso nos va a llevar y nos va a arrastrar, ¿sí? Hasta mantenernos bien abajo, sin nota, como se dice, sin nota, tristes, cansados, ojerosos, ¿verdad? Y sin ilusiones, ¿no? Entonces, hasta allá nos quiere llevar el Yetzer Hará o los acusadores. Nos quieren llevar hasta esa posición. ¿Ah? De hecho, cuando el Eterno le habló a Caín a continuación, vea lo que le dijo. O sea, bueno, mataste a tu hermano, ok, listo. Él le informó, bueno, le dijo, no, o sea, no voy al caso de que lo mató, no, porque ahí seguidamente, en cuanto a las ofrendas, él le dijo allí, capítulo 7 de Bereshit, le dijo, de hecho, cuando el Eterno allí vio que él se puso así de esa manera, le informó que si elegía mejoraría sus caminos, o sea, que si él quería podía mejorar sus caminos y sería perdonado, no había ningún problema. Dice Génesis 4 del 6 al 7, entonces Adonai dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado, o sea, perdonado? Ahí está claro. Le dices, tranquilo, no te preocupes, no te enojes, que no caiga tu semblante. ¿Sí? Le dice allí, tú puedes ser perdonado, puedes arreglar las cosas de nuevo, no hay ningún problema. Vea lo que le dice Hashem allí. Y Ramban, en esta partecita, el Ramban, afirma que aquí se le presentó a Caín el concepto de arrepentimiento. Aquí es donde empieza el concepto de arrepentimiento. Sí, dice el Ramban. Hashem le presenta a Caín el concepto de arrepentimiento. Bueno, dice ahí, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás
aceptado, serás perdonado. Entonces puedes corregirte. Bueno, cometiste un error, ofreciste lo peorcito, pero no hay problema. Puedes ahora sí presentar lo más agradable delante de mí. La posibilidad de reconocer y corregir su error, su pecado y su maldad, el Eterno se la dio. Le dio esa oportunidad, ¿no? Pero si no lo hacía, vea lo que dice ahí, entonces el pecado acechaba en la puerta, listo para volver a atacar. Eso es lo que nos dice ahí el verso 7, en la otra parte dice, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, si no haces teshuvá, si no te arrepientes, el pecado está a la puerta, o sea, está como al acecho, está como para entrar de nuevo y atacar. El pecado está allí, ¿sí? Y te codicia, dice, el pecado te codicia, o sea, te desea volverte a hacer caer, volver a hacer que cometas el error. Ahí está. Pero tú debes dominarlo. Vea lo que dice aquí, pero tú debes dominarlo. ¿Sí? Entonces, ahí está en el verso 7, la solución, el Eterno le da la solución. No te enojes. No, que tu semblante no decaiga, caramba, puedes recuperarte. Que eso que tú sentiste, ¿verdad? Esa emoción, esa depresión, ¿verdad? Esa emoción negativa, esa tristeza, conviértela, ¿verdad? Puedes transformarla en algo positivo, ¿sí? Puedes hacer las cosas mejor, como yo quiero, y verás que te va bien. Pero si no, pues ahí está, el pecado está a la puerta codiciándote, esperando que le des la oportunidad para hacerte caer de nuevo, para que falles de nuevo, ¿sí? Ahí está. O tú lo dominas. ¿Ve? Ahí está en el versículo 7 clarito. Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, allí debemos entender que hay que aplicar lo que dice la fórmula allí en Santiago o Jacob 4:7. ¿Sí? Ahí dice, por tanto, someteos al Eterno, resistid pues, ahí dice al Shedín o al diablo y huirá de vosotros. Sencillo. Entonces, la idea aquí es, nos sentimos tristes, frustrados porque el Eterno no acepta tal cosa, entonces nos arrepentimos, nos sometemos a Él y así otra vez vuelva con toda la fuerza la maldad, el pecado, la tentación. No cedo, me quedo ahí quieto, ¿sí? Y voy a dominarlo. Sí, pero entonces hay que hacer eso. Someterse al Eterno es aceptar su voluntad, aceptar su Torah, aceptar sus instrucciones y resistir cuando venga la tentación de nuevo, ¿sí? De querer hacer mal, de querer pecar, de querer cometer el mismo error. Sí, no, resistir allí hasta que ¿quién? Dice allí el acusador, el Satán, ¿verdad? El Shedín, huya de nosotros. ¿Por qué? Porque ya saben que ya nos hemos fortalecido en esa área donde habíamos sido débiles antes. Soforno agrega que el Eterno le está diciendo a Caín que no tiene sentido quedarse todo el tiempo pensando en el pasado. Interesante esto. Aquí Soforno habla acerca de esto de una forma ya diferente. Dice que el Eterno le está diciendo a Caín que no tiene sentido quedarse todo el tiempo pensando en el pasado. ¿Sí? ¿Sí? Porque si sigue pensando en el pasado, entonces llega al otro punto, donde su rostro decae, donde ya empieza la depresión, la tristeza, el no aceptarse a sí mismo, el castigarse, el darse látigos, ¿verdad? Golpes de pecho. Entonces, aquí está muy claramente esto, que el pasado no puede hacernos, o sea, no podemos recordar el pasado y sentirnos, ¿verdad? Lo peor, no sentirnos lo que hemos dicho, la escoria del mundo, sentirnos sin valor. No podemos usar esos errores del pasado para ello. ¿Sí? Esto lo llevó a decaer su rostro. Lo que hicimos del mal o dejamos de hacer, ya lo que fue. Y debemos aplicar la inteligencia emocional, o sea, sacarle provecho a lo malo. Hay que sacarle provecho a lo malo. Sí, en el pasado fui, en el pasado hice, está bien, pero ya sé, ya aprendí la lección. Sí, de eso no resultó nada bueno. Entonces, vamos a aplicar inteligencia emocional y entonces vamos a evitar caer en el mismo error. ¿Sí?
¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esa es una pregunta que vamos a desarrollar después de que termine Shur, porque entonces ahí sí ya vamos a intervenir todos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Recuérdenme eso, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Ok? ¿Cómo podemos hacerlo? El punto es corregir nuestro comportamiento para el futuro. Nuestra respuesta emocional al pecado debe ser funcional, ¿sí? Debe alejarnos del pecado, debemos alejarnos del pecado y llevar un mejor comportamiento. Si respondemos de forma no sana al pecado, entonces eso nos llevará ¿a qué? A pecar más. Entonces, ante el pecado, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de él. Acuérdense que la Escritura dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sí? Entonces, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿no? Alcanzará misericordia de Hashem, alcanzará la ayuda del cielo, alcanzará el respaldo del cielo. ¿Sí? Entonces, si respondemos de forma no sana al pecado, a esas emociones negativas que sentimos al haber cometido errores, transgresiones, haber cometido iniquidad, entonces esto nos llevará más a pecar, ¿eh? Entonces, ¿cómo respondemos de forma no sana? Cuando estamos allí dándonos golpes de pecho, latigazos en las espaldas, permitiendo sentimientos de miserables, ¿verdad? Sentirnos miserables, desgraciados, infelices. Eso es no tratarnos, ¿verdad? De una forma sana. ¿Sí? Entonces no podemos permitir nada de esto. Y esto es lo que quiere traer esto quiere traer los acusadores y quiere hacernos sentir de esa manera. ¿Sí? A mí me gusta la fiesta que pasamos, la fiesta de Sukkot, porque es la fiesta de la alegría. Debemos estar siempre alegres. Y esa alegría fue como una inyección, ¿verdad? Y ha sido como una inyección para muchos, porque sabemos que el gozo del Eterno es nuestra fortaleza. Debemos gozarnos siempre. Acuérdense que eso fue uno de los consejos que nos dio el Rashtá, ¿sí? Alegraos siempre, regocijaos siempre. En lo malo, en lo bueno, siempre alegres. Ahí está la fortaleza. Porque a las cosas malas le podemos sacar provecho, podemos aprender de las cosas malas. Y de eso se trata la inteligencia emocional, de sacar provecho de las cosas malas. ¿Sí? Y no quedarnos allí, ¿verdad? Dando vueltas y vueltas, dándonos latigazos, golpes de pecho, ¿sí? Sintiéndonos miserables. No, para nada, eso no. Eso es lo que quieren los acusadores, llevarnos bien abajo, que tengamos una nota bien baja y no nos levantemos nunca. Pero eso se acabó. Ustedes tienen, ¿qué? Inteligencia emocional. Digan conmigo, yo tengo inteligencia emocional. Repítalo, yo tengo inteligencia emocional y no vuelvo otra vez a reincidir en mis errores, mis pecados del pasado. No vuelvo, jamás. Muy bien, entonces, una estrategia para mantener sana nuestra respuesta emocional al pecado es no dejar que el pecado corroa nuestro yo esencial. Atención allí. Corroa nuestro yo esencial. Cada uno debemos tener claro quiénes somos. Acuérdense que eso es una de las charlas de sabiduría para la vida, ¿no? Saber quiénes somos. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Es importante. ¿Sí? Cuando yo te pregunte quién eres tú sepas responderme quién eres. ¿Ah? ¿Sí? O sea, por encima de ser el papá el hijo de fulano o sutano, ¿no? Por encima de pertenecer a tal familia o lo que sea, o darme tu nombre y apellido, por encima de eso hay algo más importante. ¿Sí? Somos hijos de quién? Hijos del Creador, hijos de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que somos nosotros. Y eso no se puede perder de vista. Eso jamás se puede perder de vista. ¿Sí? Por encima de todo. Entonces, ese es el yo esencial. Tienes que saber quién eres. Si eres un hijo de Hashem, eres lo más valioso. Eres muy valioso delante de Hashem. Vales mucho. ¿Eh? No debemos perder de vista lo que realmente somos. ¿Sí? Somos hijos de Akadosh Baruj. Como dice el Midrash, mire lo que dice el Midrash. El Midrash dice, loable es la persona
que es más elevada que su pecado, y no que sus pecados son más elevados que ella. Eso está ahí en Bereshit Rabá 22:11. Vea, le repito aquí. El Midrash dice, loable es la persona que es más elevada que su pecado, y no que sus pecados son más elevadas que ella. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que así haya cometido lo que haya hecho, yo debo sentirme por encima del pecado, más importante que el pecado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no que el pecado es más grande que uno, ¿no? Porque si permitimos que el pecado sea más grande que uno, entonces ahí es cuando empezamos a sentirnos desdichados, amargados, depresivos, sin valor. ¿Sí? Debemos entender que somos más importantes que el pecado, somos más loables. Loable es la persona que es más elevada que su pecado. Debe entender que el pecado no lo puede arrastrar, desmejorar, no, al contrario. Lo va a hacer crecer y lo va a llevar al éxito. ¿Eh? Eso es lo que nos dice aquí el Midrash. Dice, loable es la persona que es más elevada que su pecado y que no sus pecados son más elevados que ella. La persona debe verse superior a sus faltas. Debe entender que no hay justo que jamás peque y que fue un error para mejorar, para apreciar más el estatus que Dios nos ha dado como hijos. Eso es lo que tiene que pensar la persona. Debe tener bien claro. La Escritura dice que no hay justo, ¿verdad? Que no peque. Todos de alguna manera hemos cometido errores, hemos pecado, hemos cometido faltas, ¿sí? Pero eso no nos hace perder el estatus que tenemos de hijos. Ese estatus es superior a la falta, superior al pecado, superior a la iniquidad, a la maldad. Debemos apreciar eso y no hay cosa más hermosa que saber uno que es hijo de Akadosh Baruj Hu, que uno es del pueblo elegido, que uno pertenece, ¿verdad? En cuerpo, en alma, en espíritu, ¿a quién? Al Boreolam, al Todopoderoso, ¿verdad? Al Shaddai, al que es eterno. Eso es lo más grande que puede haber. Y eso nos debe hacer sentir amor por Él, agradecimiento por Él, orgullo sano, ¿sí? Sentir que somos de Él, a pesar de que hayamos cometido algún error. Es como cuando un hijo suyo cometió un error, cometió una falta, no deja de ser que hijo suyo. Y uno muchas veces de padre trata de excusarlos, esa es la verdad, trata de excusarlos, ¿verdad? Porque es más el amor y es más el deseo y lo que vemos de bueno en la persona, en nuestros hijos, que lo malo. Entonces, así mismo, y mucho más es Akadosh Baruj Hu, ves lo positivo de nosotros, no está allí acusándonos, no está allí poniendo su dedo, ¿verdad? Amenazador y acusándonos, no. Akadosh Baruj Hu ve lo mejor de nosotros, ¿sí? Nos perdona y nunca perdemos esa relación de padre a hijo, hijo a padre, nunca la vamos a perder. Sí, debemos ser agradecidos por ello. Entonces, debemos mantener nuestra identidad básica por encima de nuestros pecados. Ojo ahí. Y no permitir que nuestros pecados definan quiénes somos. No definir que los pecados, ¿verdad?, nos definan. No. No, señor. Vuelvo y repito eso. Debemos mantener nuestra identidad básica por encima de nuestros pecados. ¿Cuál es nuestra identidad básica? Somos hijos de Akadosh Baruj Hu. Somos hijos de Hashem. Somos hijos del Todopoderoso, del Creador del universo. ¿Sí? Y no permitir, atención, que nuestros pecados definan quiénes somos. El acusador va a decir, usted es un desalmado, usted es malo, usted, ¿verdad?, una mente reprobada, usted tiene un corazón negro, usted no vale la pena que viva. Usted... No, nada de eso. Ojo, los pecados no nos definen quiénes somos. Eso es lo que nos define. ¿Quiénes somos? No los pecados que hayamos cometido. ¿Eh? Como dice Rabbi Shimon en Pirkei Avot, atención aquí, Pirkei Avot 2:13. No seas malvado ante tus propios ojos. Una vez que nos identificamos a nosotros mismos como malvados o pecadores, corremos el riesgo de degenerar a una emoción no sana en respuesta a un pecado. Vuelvo y repito. No seas malvado ante tus propios ojos, dice ahí Pirkei Avot. Una vez que nos identificamos a nosotros mismos como malvados o pecadores, corremos el riesgo de degenerar
a una emoción no sana en respuesta a un pecado. Entonces, uno no puede catalogarse ni decirse, yo soy malvado, yo soy lo peor, yo soy... No, nada de eso, nada de eso. Porque entonces eso nos llevará, ¿verdad?, al estado que quiere el Yetzer Hará o los acusadores. El estado más bajo, a sentirnos lo peorcito, a sentirnos lo más malvado que puede haber en la tierra. ¿Sí? Y allá se dejó arrastrar, vea, ¿se dejó arrastrar quién? Caín. Caín se dejó arrastrar. No solamente se entristeció, se angustió, sino que decayó su semblante. Sí, me imagino que él antes, bueno, estaba contento, feliz. Cuando ya decae su semblante, ya empieza la amargura, la tristeza, el dolor, el deseo de venganza. Y entonces es cuando ya él piensa, ¿verdad?, cómo acabar con la vida de su hermano. Ve hasta dónde lo lleva ese estado. No podemos permitirnos eso, ¿sí? La persona no puede verse malvada a sus propios ojos. No puede verse de esa manera. No puede decir, yo soy incorregible, yo soy lo más malo, yo soy, ¿verdad?, no merezco vivir. No, nada de eso. Aquí Pirkei Avot es muy claro. Dice, no seas malvado ante tus propios ojos. Una vez que nos identificamos a nosotros mismos como malvados o pecadores, corremos el riesgo de generar a una emoción no sana en respuesta a un pecado. Entonces, así es como nos quieren ver los acusadores. Pero yo quiero decirles, estas son buenas noticias, que tenemos un abogado que no pierde ni un solo pleito, un abogado que siempre está allí intercediendo por nosotros, un abogado que comprende nuestra condición, un abogado que vivió como humano y sufrió toda clase de tentación. ¿Sí? Dice allí, ¿verdad?, en primera de Yohanan 2.1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, tranquilo, no se quede ahí. Dice, abogado tenemos para con Akadosh Baruj Hu, a Yeshua Hamashiach al Sadik. Ahí tenemos nosotros. ¿Quién puede interceder por nosotros? Una persona que vivió lo que vivimos, que fue tentado en todo, pero sin pecado, que tuvo las mismas debilidades como ser humano, pero sin dejarse llevar de ninguna de ellas. Quien él voluntariamente pagó el precio por nuestro pecado, por nuestra maldad, y que a través de su sangre hizo la capará perfecta, el sacrificio perfecto por el cual cualquier pecado es perdonado, ¿sí? Aún los pecados de comisión. Entonces, si queremos aprender de la historia de Caín, necesitamos responder al fracaso y al pecado de una forma funcional. O sea, que cada uno podamos responder al fracaso, ¿verdad?, o al pecado, pero de una forma funcional. O sea, que eso me sirva, me ayude, me dé referencia para no volver a reincidir, para no volver a pecar, ¿sí? Para no darme latigazos, ¿verdad?, ni golpes de pecho, ni sentirme lo más bajo, lo más vil. Es más, si llegáramos a sentirnos así, hay también respuesta para eso. Acuérdense que hay una parte en la Escritura que dice que el Eterno escogió lo más bajo, lo más vil, lo menospreciado del mundo, lo que no es del mundo. Él escogió eso para componernos, arreglarnos, volvernos hijos de Él, darnos el éxito, darnos el perdón. Entonces, eso es inteligencia emocional, ¿no? Cuando nosotros aprendemos de los fracasos, aprendemos del pecado de una forma funcional, eso es tener que inteligencia emocional. Diga conmigo, inteligencia emocional. Eso es, inteligencia emocional. Así es. Podemos entonces hacer esto reconociendo el pecado, sintiendo una cantidad adecuada de emociones negativas sanas respecto al pasado y, lo más importante, enfocando nuestra energía en mejorar para el futuro. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos inteligencia emocional, ¿verdad?, todo esto, este pasado, todas estas cosas malas que hemos hecho, ¿sí?, nos sirve, y es muy importante, ¿verdad?, tenerlo de referencia para enfocar nuestras energías en mejorar nuestro presente y nuestro futuro.
Yo quiero terminar entonces con el caso de Kefas. Kefas, o Pedro, como se traduce, ¿verdad?, en español. ¿Recuerdan ustedes ya cuando nuestro santo maestro tenía que ir al sacrificio? Que allí Kefas le promete, le dice, vea, yo estoy contigo hasta la muerte. Si me es necesario morir, muero contigo. Yo nunca te negaré. Y entonces, nuestro santo maestro, sabiendo todo, le dijo, me negarás 3 veces. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así fue. Imagínense ustedes. Lo identificaron como el discípulo, uno de los discípulos del maestro. Y él dijo, no, yo no soy. Tú hablas como él. No, yo tampoco. Y empezó ahí a hablar y a espotricar y todo eso. O sea, hace por desentendido de todo esto. 3 veces lo negó. El gallo canta. ¿Se acuerda de lo que le dijo a nuestro santo maestro? Que lo negaría. Mira, ¿verdad? Allá nuestro santo maestro. Y lo embarga la tristeza, el dolor. Y dice ahí que lloró amargamente. Lloró amargamente. Cometió una falta, lo negó. Sí, lo negó. Y una vez que nuestro santo maestro muere, ¿verdad?, y resucita, se le aparece, vea lo tierno que es, sabe que lo ha negado, sabe que no fue fiel, sabe que por salvar su vida, ¿verdad?, lo hizo, por quedar bien con las autoridades, lo hizo. Y así hay mucha gente, ¿no? Mucha gente que lo niega. Por quedar bien con el rabino, por quedar bien con las autoridades, por quedar bien con el Estado de Israel, por quedar bien. Niegan al maestro. Y el maestro llega donde él le dice, es hermoso esto. Dice que estaban desayunando, dice ahí el texto de Yohanan 21, 15 al 17. Estaban desayunando y una vez que terminaron de desayunar, Yeshua le dijo a Shimón Kefa, le dijo, Shimón, hijo de Yohanan, ¿me amas más que estos? Kefa le dijo, sí, Adón, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo, apacienta mis corderos. ¿Pero por qué le dijo Yeshua esto? Porque yo creo que Kefas ya había pensado y lo negué, yo no merezco ser discípulo, yo no merezco, ¿verdad?, enseñar a la gente, yo no merezco guiar a la gente, yo no merezco, ¿verdad?, ser pastor de la gente. Y entonces Yeshua le dice, apacienta mis corderos. O sea, como reafirmando su llamado. Reafirmando su llamado. Y como lo negó 3 veces, pues le preguntó 3 veces. Volvió a decirle por segunda vez, Shimón, hijo de Yohanan, ¿me amas? Kefa le dijo, sí, Adón, tú sabes que te quiero, que te amo. Yeshua le dijo, pastorea mis ovejas. Vea lo que le dice, reafirma otra vez su llamado, pastorea mis ovejas. ¿Por qué? Seguramente Kefas, en ese lapso de tiempo, ¿verdad?, estuvo amargado, angustiado, le fallé a mi maestro, yo le prometí, yo le juré que iba hasta la muerte con él y vea lo que hice, es más, dije groserías, prometí, juré que no le conocía. Y entonces aquí le está haciendo esa sanidad interna a Kefas. Y eso es lo que hace a Kadosh Baruj Hu hermosamente en nosotros. Nos hace esa sanidad porque el llamado es irrevocable. Él ya te llamó, ya tú verás si responde o no, pero ya te llamó. Él no te ha desechado. Cometiste el pecado del error más, o sea, lo peor, pero Él no te ha desechado. Él quiere usarte. El llamamiento del Eterno es irrevocable. Fuiste llamado a ser luz, a ser sal de la tierra. Fuiste llamado a ser un moré, una morá, a ser un diligente, a ser un líder dentro de su pueblo. No puedes negarte a eso. Ya la boleta de captura es efectiva y Él no te va a soltar por nada. Por nada. Le dijo por tercera vez, Shimón, hijo de Yohanan, ¿me quieres? Kefas se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Adón, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces me negaste, 3 veces te afirmo que estás llamado, a pesar de tus errores, a pesar de tu maldad, a pesar de lo que has hecho en la vida, estás llamado a seguir adelante, pastoreando y guiando a otros que necesitan de tus talentos, de tus dones, de tu conocimiento, de tu experiencia,
Necesitan de ti, de esos dones naturales y sobrenaturales que tienes. Sigue adelante. Eso es lo que le dice aquí nuestro Santo Maestro a Kefas. Después de que lo negó, después de que juró que no era ningún discípulo de él ni nada. Aquí nuestro Santo Maestro te dice, yo te llamo, yo te he puesto para que sigas adelante. Eso es lo que el Eterno hace. Eso es lo que pudo haber hecho Caín. Haber sacado de ese sentimiento malo, de eso que sintió allí, algo bueno. Y eso es lo que debemos aprender en esta lección de hoy. Todas aquellas cosas malas que han acontecido en nuestra vida, errores, pecados, cualesquiera que haya sido, debemos sacar provecho de ello. Debemos aprender y tener inteligencia emocional para manejar todo eso y decir, no más, no reincido más en esto porque esto me lleva a esto. Y dejar de darnos golpes de pecho, latigazos en las espaldas, cachetadas, ¿verdad? No, de sentirnos lo más bajo, lo más vil. No, así no nos mira Akadosh Baruj Hu. Para Akadosh Baruj Hu seguimos siendo, ¿qué? Sus hijos, amados, queridos, consentidos. Y debemos ser agradecidos con Él. Debemos ser amorosos con Él. Eso es lo que debemos hacer. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe, que el Eterno nos dé la fortaleza, ¿verdad? Para tener esa inteligencia emocional, de poder manejar, ¿verdad? Cuando sucede algo así, algo negativo en nuestra vida, cuando hemos cometido un error, una falta, un pecado, de sacarle más bien provecho y entender que todo esto son pruebas y obstáculos que nos ayudan a mejorar y alcanzar el éxito. Que no volvamos por esos caminos a repetir y a reincidir, porque Él allí está para darnos siempre su perdón. Él nos llama a la Teshuvá para darnos siempre su perdón, su respaldo y su ayuda. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe y que aprendamos de aquí, de Caín, esta gran lección. Que aprendamos también de Kefas esta gran lección. Que el Eterno les bendiga en este día de Shabbat a cada uno de ustedes.